Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy, como les dije en un video anterior, en mi primer video, vamos a llegar hasta la cumbre del Ruku Pichincha. En mis videos anteriores he dicho, vamos a intentar entrar a un parque abandonado. Ya nos dio. Vamos a intentar bajar hasta el Quilotoa. No se pudo llegar hasta la orilla, pero en el video de hoy eso no lo voy a decir. Hoy vamos a llegar hasta la cumbre del Ruku Pichincha. Llegó el día, hoy lo vamos a hacer. Tenemos más o menos 5 horas de caminata por delante hasta llegar a la cumbre. Vamos con todo. Bienvenido a una aventura en la altura. Con Camilo Descubre. Hola mis bros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como les dije antes, estamos caminando hacia el Ruku Pichincha. Más o menos el camino son de 3 a 5 horas la subida. Depende mucho del ritmo al que vayan, pero es un sendero súper sencillo, no es nada complicado. Hay unas partes que son más empinadas que otras. Hasta el momento es un camino de tierra, más adelante les mostraré cómo se va poniendo el camino. El Ruku Pichincha es el volcán más cercano a la ciudad de Quito y se encuentra ubicado en los cerros del Pichincha. Y muchas personas se preguntarán cuáles son los cerros del Pichincha. Nunca he escuchado de eso, solo he escuchado del volcán Pichincha. Llámenlo como quieran. Los cerros del Pichincha es un grupo de cerros y volcanes y no es solo un gran volcán como todos creen. En los cerros del Pichincha se encuentra ubicado el Ruku Pichincha, el Guagua Pichincha, el Padre Encantado y muchos cerros más. Como les dije, el Ruku Pichincha es el volcán que más cerca se encuentra a la ciudad de Quito y de hecho en su última explosión en 1800 y pico dejó la ciudad casi destruida. Esa fue la última explosión del Ruku Pichincha y desde entonces se encuentra inactivo. Hay varias rutas para poder subir. Puedes subir desde Yoa, desde el sur de la ciudad. Puedes subir a pie desde la base. O la manera más sencilla es coger el teleférico y desde ahí seguir todo el sendero hasta la cumbre. El teleférico llega hasta el cerro de Cruz Loma, que está ubicado a 4100 metros de altura. Y el sendero hasta la cumbre es más o menos de 5 kilómetros. Otro dato del Ruku Pichincha, poco útil, tal vez innecesario, pero son datos y hay que darlos. Es la montaña o el volcán, como quieran decirlo, con más rescates en los alrededores de Quito. Muchas personas se pierden aquí y el porqué de esto puede ser por varias razones. El hecho de que se encuentre muy cerca de Quito y sea de fácil acceso hace que todos crean que es un volcán fácil de escalar y puede que sea relativamente fácil comparado con otros volcanes, pero obviamente si no conoces puede que te pierdas. Otro motivo puede ser de que las personas piensen que al ser un volcán relativamente pequeño, ya que tiene 4700 metros de altura y comparado con otros volcanes que tienen 5500, 6000 para arriba, piensan que es fácil y no. Si vienes y no le tienes respeto a la montaña, no tienes cuidado, no tomas las precauciones y no sigues el sendero, te puedes perder. Así que si vienes, principalmente no te salgas del sendero y no pasará nada. Sigue la ruta correcta, no subestimes a la montaña, ya que te puede llevar una sorpresa. A medida que vas subiendo, el paisaje comienza a cambiar. Cada vez la ciudad se ve más a lo lejos. La vegetación comienza a cambiar y si tienes suerte vas a poder ver algunos de los animales típicos de páramo, como zorros o conejos. En mi caso pude ver el ave típica de los páramos, el curiquingue. Primera recomendación para venir al Ruku y a cualquier montaña: vengan con las medias correctas. Por venir con este tipo de media ya me lastimé el pie. Como lo he dicho, no sean como yo, vengan preparados con buenas medias. Sobre todo porque la caminata es larga y si no tienen buenas medias se van a lastimar los pies. Segundo, no es una montaña tan complicada aparentemente. No se requiere ningún equipo especial de montaña, pero si lo tienes no está de más traerlo por si acaso, para que se te haga aún más fácil. Pero miren, yo tengo aquí mis zapatos Nike, calentador deportivo, no se requiere equipo especial. Pero si tú puedes traerlo, si tienes a tu alcance, no está de más. Ahorita el camino es así, es solo tierra, un poco empinado, pero nada que unos zapatos deportivos no puedan aguantar. Hay una parte que más adelante la vamos a ver, que son rocas. Vamos a ver ahí qué tal responden estos zapatos. Sí es un poco resbaloso el camino, así que si pueden traer zapatos de montaña mejor, pero no, si no los tienes no pongas excusas para no aprovechar
venir a este volcán que está súper cerca de la ciudad. Otra recomendación, traigan bastante agua, ya que la caminata ida y vuelta es bastante larga. Traigan chocolates, dulces, cualquier cosa que tenga azúcar, por si les falta energía. Si no están acostumbrados a estar a esta altura, aclimatícense un poco primero en otras montañas un poco más bajas. Tomen en cuenta estos consejos, estas recomendaciones y sigamos. Vamos, llevamos hora y media de caminata y ya le podemos ver al Ruku Pichincha más cerca. Este de aquí es el Ruku Pichincha y el de por acá está el Guagua Pichincha. Ruku en quichua es viejo y Guagua en quichua es niño. Y en otra leyenda con Camilo les voy a contar la leyenda respecto a estos dos volcanes. Dice la leyenda que existían dos guerreros, el Chimborazo y el Cotopaxi, los cuales eran rivales a muerte ya que ambos luchaban por el amor de Tungurahua. Después de una lucha entre estos dos guerreros, Chimborazo se ganó el amor de la princesa Tungurahua y entre los dos tuvieron un hijo, el cual es el Guagua Pichincha. Y según esta leyenda, cada vez que el Guagua Pichincha entra en erupción, el Tungurahua también lo hace, porque cuando el Guagua llora, la mama sufre. Entonces en este caso el Guagua Pichincha explota, el Tungurahua lo hace también. Es lo que hacen las mamás cuando sus guaguas sufren. Y algo que no es leyenda y sí pasó aquí es la batalla del Pichincha en los años 1800. En este lugar, pero del otro lado, más o menos del otro lado por allá, ocurrió la batalla del Pichincha. Batalla en la cual por fin nos liberamos del yugo español y por fin pudimos declararnos libres de los españoles. Como verán, un sitio lleno de leyendas, de mucha historia y sobre todo de mucha belleza. La primera parte del trayecto es por este sendero de tierra, pero igualmente tienes que tener cuidado para que no pasen este tipo de cosas. Disfruta de los paisajes que te ofrece este volcán y de toda la experiencia y aventura que te puedes encontrar aquí. Cuando el camino se empieza a volver rocoso, tienes que fijarte qué sendero tomar. Estamos aquí donde comienza el paso de la muerte. Si seguimos para allá arriba, vemos que es completamente rocoso y es prohibido pasar sin equipo. No puedes venir sin guía, si no tienes experiencia, no vengas por aquí. Como vemos, hay unas personas arriba que están con cuerda, están con casco, están con el equipo necesario y seguramente tienen experiencia. Si no quieres morirte y quieres estar bien, por el camino de acá, seguimos por aquí. Este es el sendero normal, el sendero que vamos a coger nosotros, ya que no tenemos equipo, no tenemos experiencia, no tenemos guía, así que vamos. Acabamos de llegar a la Cueva del Oso. Como ven, es una cueva de formación de roca volcánica y lleva este nombre por su forma. Si llueve, si hace frío, si te sientes cansado, puedes venir aquí y descansar. Y como vemos, es totalmente de roca. Todo iba bien hasta que de repente ya estaba grabando un video y se acabó la batería de la cámara. Y anoche puse a cargar las dos baterías, pero se apagó, ya que se puede hacer. Pero no importa, ya estamos casi por llegar a la cumbre. Llevamos 2 horas de caminata, más o menos 4 kilómetros ya vamos de recorrido. Estamos a 4.500 metros de altura, casi me caigo. Y seguimos, sea con celular, sea con cámara, lo que sea, no hay excusas para parar. Vamos, ya se empieza a sentir un poquito más la altura. Estamos aquí haciendo una pausa, una parada técnica. Vamos a comer un poquito de chocolate para recargar energías y seguir. También ya está haciendo un poco más de frío, se empieza a nublar el clima, pero no importa, de que se llega, chocolate, agua para recargar energías y seguimos. Y buena energía. Vamos 3 horas de caminata, ya estamos a media hora de llegar a la cumbre y el último tramo es bien empinado, es cansado, es bien rocoso, así que cuidado. Pero el punto es que llegas a una zona y ves lo que hay detrás del Ruku, detrás de todas las montañas que has visto todo el camino, y esta es la vista. Llegamos, lo logramos. Primera vez en Camilo descubre que llegamos y logramos algo, y de aquí solo van a ser más logros de ahora en adelante. Estamos en la cumbre, 4.696 metros sobre el nivel del mar. Nos demoramos en subir más o menos 3 horas y media, y la última hora sí es un poco más fuerte, es bien rocoso, es bien empinado, entonces hay que tener un poco más de cuidado, pero igual es lograble. Con tenis deportivos, nada especial, se logró. Y tenemos esta vista al frente.
Bueno amigos, este ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, disfruten de esta caminata cerca de Quito, la verdad vale mucho la pena, la vista es increíble, vean, disfruta de esta aventura, toma el riesgo, es un poco complicado el camino, más especialmente la última hora es bien empinada, bien rocosa, pero vale totalmente la pena, toma el riesgo. Y lo mejor de todo es que puedes venir, disfrutar. Ahorita estoy con mascarilla porque hay un poco de gente aquí en la cumbre, pero casi todo el camino eres únicamente tú. Disfruta, ven, nuevamente como lo he dicho en todos mis videos, nada mejor que aire puro, con poca gente, que puedas respirar normalmente como lo hacíamos antes. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like si les gustó el video. Cualquier sugerencia, duda, feedback, pregunta, me lo ponen en los comentarios que yo les leo a todos siempre. Y esto fue todo en un video más de Camilo Descubre, una nueva aventura. Una aventura en la altura. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chao. Ya.